Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre su amigo y servidor Doclar Castillo de este lado, trayéndoles noticias locales e internacionales, pero principalmente noticias veraces y sin censura. Señores, hoy le vamos a volver a traer el tema del Código Penal, que el Código Penal entre en vigencia hoy lunes, el nuevo Código Penal. Recordemos que teníamos este código en el tapete desde hace más de 20 años. Pero ahora se han desatado sendas protestas debido a unos cuantos artículos que parte de la sociedad no lo está aceptando. Entre ellos, la famosa ley Mordaza, que es uno de los artículos que está en debate en este Código Penal. También está el tema de los médicos y otros temas. Son 70 y pico de artículos que están siendo modificados o hay una comisión estudiándolo o no se sabe qué ha pasado porque en realidad esto se mandó a revisión y ahora el Código Penal se aprobó, pero con la salvedad de que estos artículos seguirán siendo observados y posteriormente se le insertará la modificación. Pero la paradoja de esto es que todo el que sea juzgado por estos artículos será juzgado con esta pena que están aquí en los que están impuestas en ellos. Pero de acuerdo a lo que se estipuló, si es más favorable para ellos, los artículos, la modificación que entrará en vigencia luego, entonces se le impondrá la modificación. Esto es algo sin precedentes. Yo nunca había visto esto, que se pueda juzgar con dos leyes a la misma vez. Pero eso fue lo que hizo el Congreso. Y hay muchas personas, inclusive ayer había una protesta en la Plaza de la Bandera y frente al Congreso debido a este tema. Entonces, el Código Penal rige desde hoy lunes. Las reformas quedan en pausa, ya saben, las reformas quedaron en pausa. A pesar de los intentos o los intensos debates registrados en los últimos meses, el Congreso y el Poder Ejecutivo lograron acordar la aprobación y promulgación del nuevo Código Penal Dominicano. Este lunes 3 de agosto del 2026 entra formalmente en vigencia el nuevo Código Penal Dominicano, dejando en el pasado una legislación con más de 141 años. Es decir, el viejo Código Penal tenía 141 años en vigencia. Es una ley desde Napoleón, se llama una ley napolitana que todavía data de la época que Napoleón dictaron esos códigos napoleónicos. Sin embargo, según información de carácter oficial conocida por el Listín Diario, la jornada arranca marcada por una modalidad jurídico fundamental. El texto base del Código Penal entra en vigencia a partir de hoy. Lo que le dije, el texto base, lo que se acordó. Pero no así las reformas aprobadas recientes. Existe una confusión generalizada, incluso entre profesionales del derecho, que asume que las modificaciones introducidas en las últimas semanas aplican de inmediato y no es así. En realidad, conforme al artículo 1 del Código Civil, estas reformas solo serán obligatorias una vez que transcurran los plazos legales tras su publicación en la Gaceta Oficial. Debido a que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo aún elabora dicha edición, la cual se difundirá primero en formato digital y luego impreso, las enmiendas permanecen suspendidas. Esto genera un efecto legal directo. A quien cometa un delito a partir de este lunes se le aplicará el texto del Código Penal aprobado, como le dije. El año pasado sin las modificaciones, salvo en los casos donde la versión reformada le sea formalmente más favorable. Ahí es que se aplica el indubio pro reo, es decir, lo que le sea más favorable al que es acusado. Asimismo, esta dinámica provocará una entrada en vigor territorialmente desfasada para las reformas, aplicando primero
aplicándolas primero en el Distrito Nacional y posteriormente en el resto del país, incluyendo la provincia de Santo Domingo. Ante esta situación, recientemente se sometió al Congreso Nacional un proyecto de ley para modificar el artículo 1 del Código Civil y resolver estos inconvenientes de promulgación, aplicación y la retroactividad de la ley, conforme al artículo 393 de la ley 7425, que es la ley 7425, no es nada más y nada menos que el Código Penal, el nuevo Código Penal. Los tribunales de todo el territorio nacional quedan habilitados desde este lunes para juzgar bajo las decenas de nuevas figuras penales y castigos antes no complianting, es decir, que no estaban contempladas. No obstante, la entrada en vigor del nuevo marco legal no aplica de forma automática para expedientes en curso. El artículo 110 de la Constitución Dominicana consagra la irretroactividad de la ley, solo dispone para el porvenir y únicamente tiene efecto retroactivo cuando sea favorable al que esté sui judice o cumpliendo condena, lo que le dije, indubio pro reo. Ahí solamente le aplica a las personas que están cumpliendo condena si es favorable para ellos, si no, no. Los cambios pendientes de publicación entre los ajustes introducidos por la Cámara de Diputados y el Senado, que entran en vigor tan pronto se cumplan los plazos de la Gaceta Oficial, figuran las disposiciones vinculadas a la libertad de expresión, la medicina, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, delitos contra menores y corrupción administrativa. Estafa agravada castigadas con penas de 10 a 5 años de prisión, incluyendo específicamente la venta o promesa de bienes en planos tras recibir pagos parciales o totales. Difusión de audios o imágenes sin consentimiento en el artículo 192, sancionada con hasta 1 año de prisión únicamente cuando ocurre en el ámbito privado o exista una expectativa razonable de confiabilidad. Reducción de pena en el delito de perjurio. En el artículo 207, la sanción se redujo de un rango de 5 a 10 años y se redujo de 2 a 5 años de prisión. Para la difamación, que es el artículo 208, la pena bajó de 2 a 5 años. La pena era de 2 a 5 años y ahora bajó de 1 a 2 años de prisión. Excepción en la difamación e injuria. En el artículo 211 no se considerarán difamatorias ni injuriosas las críticas relativas a corrupción, políticas públicas o servicios públicos, siempre que se basen en los elementos probatorios o en una verificación razonable de la información. ¿Qué pasará ahora? Para dar seguimiento al proceso y canalizar eventualmente las revisiones, el presidente Luis Abinader conformó una comisión encargada de evaluar futuras mejoras al marco normativo penal. Esta mesa de trabajo está integrada por el jurista y el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, junto a abogados Leida Margarita Piña Medrano, Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, Julio César Castaño Guzmán. Recordemos que Julio César Castaño Guzmán es ¿cómo se llama? La Fundación Institucionalidad y Justicia. Luz Díaz, José Lorenzo Fermín, Eduardo José Pras y Alberto Moscoso Segarra, que también fue uno de los integrantes, recordemos, de esa famosa Suprema Corte de Leonel Fernández, además de los periodistas Percio Maldonado y Aníbal Castros. Estas son las figuras que le toca conjurar las modificaciones del Código Penal. Aquí hay una confusión muy grave, señores, porque ya se aprobó el Código Penal. Hay 70 y pico de artículos en revisión, pero esos 70 y pico de artículos que fueron promulgados hoy conjuntamente, porque fue un conjunto de leyes, que es el Código Penal, o más bien la ley que rige al Código Penal, que fueron aprobados hoy. Pero esos 74 artículos que están en revisión entran en vigor conjuntamente con el Código Penal. Es decir, todo el que sea juzgado de hoy en adelante será juzgado con esos 74 artículos. Recordemos que esta es la ley 7425. Entonces, ¿qué va a pasar?
que tú serás juzgado con esos artículos luego que sean aprobadas las modificaciones y sean ya puestas en marcha, en circulación. Si tú estás siendo juzgado o tienes un caso pendiente en trámite, entonces se te aplicará la ley, el artículo más favorable, o el que estaba, el artículo base, o el artículo que va a ser modificado o que se pondrá en vigor porque supuestamente ya fue consensuado o se pondrá en vigor posteriormente. La moraleja es que si ya se aprobaron o se hizo un consenso con este artículo, ¿por qué siguen las protestas? Es decir, que la suspicacia no la trae que aparentemente no ha habido un consenso per se y siguen las protestas por estos artículos del Código Penal. Queremos que este Código Penal sea, ya fue promulgado, queremos que sea efectivo y queremos que sea una ley que modernice el ámbito jurídico de la República Dominicana. Eso es lo que aspiramos todos los dominicanos. Pero también necesitamos un consenso de las partes para que esta ley pueda funcionar de manera correcta. Porque una sociedad que no entra en consenso es una sociedad que está expuesta a la deriva. Tenemos un código penal que databa de 141 años y que urgentemente necesitábamos un nuevo código penal. Finalmente, el presidente Luis Abinader le dio la cara a esto y ha impulsado una ley, la 7425, que es el nuevo código penal, para que este código entre en vigor y se llegara a un consenso en el Congreso para aprobarlo, porque el Congreso nunca llega a un consenso debido a los intereses, porque sabemos que hay muchos intereses de personas de mucho poder que no le interesaba, incluso de los mismos políticos que no le interesaba que entrara en vigor este nuevo Código Penal. Entonces, ahora el problema es que el código está entrando en cuestionamiento debido a estos artículos que ahora mismo están en el limbo y que supuestamente se había llegado a un acuerdo, pero que siguen las protestas. Entonces, ¿cuál ha sido el acuerdo? Con esto le pedimos que se suscriban, que no den like y que opinen y que digan ustedes si ustedes están de acuerdo con la aprobación del código tal cual y como está, o si teníamos que esperar una revisión más profunda para que el código fuera más íntegro. Desde su plataforma Potencia de Barrio le pedimos que se suscriban y que no den like.